La escritura da testimonio que una vez que Jesús fue recogido, los ángeles le dijeron a los discípulos que así como le habéis visto irse, así volverá, ¿no? Ese es el testimonio que quedó grabado en los evangelios de los mensajeros de Dios. Y cuando nosotros escuchamos eso de su parte, lo que nosotros pensamos es lo que está más obvio, ¿no? Que cuando Él venga regresará tal y como fue levantado al cielo en las nubes, ¿no? Sin embargo, según lo que yo había ya revisado, ¿no? de la historia, yo pude entender otra interpretación para esta frase, que así, de la misma forma en que Él había venido la primera vez, vendría en la segunda, ¿no? Y esto implicaría no solamente en el momento en que fue recogido, sino su historia de vida. Porque, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que así como en la primera venida vino a poner en evidencia los defectos, la hipocresía, la apariencia del servicio que en aquella época tenían quienes confiaban en la ley, para hacerles ver que a pesar de que se estaban esforzando tanto por cumplir la ley, al final no estaban cumpliendo con el objetivo fundamental de la ley, que era tener misericordia y vivir de manera justa con nuestros semejantes. Entonces, Él al final esa era su intención, mejorar la vida de los seres humanos entre ellos, ¿no? Y no lo estaban logrando tan arraigados en la ley, porque por estar concentrándose tanto en la ley, se olvidaron de la misericordia. Entonces, eso fue lo que Él vino a hacer en la primera venida, y tuvo que desecharlos a ellos para dar lugar a todos aquellos que realmente estuvieran dispuestos a tener misericordia y a amar a sus semejantes y a realmente cumplir eso tan profundo que estaba escondido por debajo de la ley, que es la unidad entre los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué me dirían ustedes si yo les dijera que en la segunda venida el Señor Jesucristo va a hacer exactamente lo mismo, pero ahora ya no para los judíos, ya no poniendo en evidencia el servicio de los judíos, el servicio aparente e hipócrita de los judíos, sino el servicio aparente e hipócrita que hemos alcanzado los religiosos de estos tiempos? Como les digo, esto yo lo hablé con los ministros. Y obviamente este tipo de afirmaciones, a los primeros que va a ofender es a los religiosos, ¿no? ¿Cómo me atrevo yo a insinuar que los religiosos del mundo van a ser rechazados o van a ser puestos en evidencia por Jesús en su segunda venida por causa de su apariencia en el servicio? Esto puede ser una afirmación muy escandalosa, y de hecho lo fue, ¿no? Y yo creo que a cualquier cristiano que se sienta confiado, ¿no? Que está sirviendo bien a Dios, que está cumpliendo con Dios, si me escucha a mí decirle que cuando el Señor Jesucristo en su segunda venida venga, va a poner en evidencia que eso que ellos hacen, el servicio que ellos dicen estar haciendo, va a ser puesto en evidencia como falso e hipócrita, y va a lograr que el Señor tenga la misma actitud ante ellos como religiosos actuales que tuvo ante los religiosos de su época. Es decir, lo que hizo con los judíos y fariseos de aquella época es lo que hará con los religiosos de esta época. Probablemente, y con mucha razón, si falta un poco más de autocrítica, un religioso se sentiría ofendido, ¿no? Pero lo veremos, porque ¿en qué me baso yo para decir esto? Aparte de que en el principio él dijo que por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos sería resfriada, pero el que perseverare hasta el fin, este sería salvo. Entonces, de entrada él ya nos advirtió desde la primera venida que cuando él viniera iba a haber un desorden y mucho odio, cosa que para nosotros no es difícil de ver, ¿no? Es evidencia empírica. Hay mucho odio, hay mucha división, mucha desunión, mucha injusticia, mucha mentira. Entonces, esto es
evidencia de que no estamos cumpliendo con lo que Él pidió. Entonces yo no sé qué clase de cristiano podría decir que sí, que la iglesia de Cristo, que los cristianos realmente están cumpliendo con Él. Entonces no estamos cumpliendo con Dios, porque si estuviéramos cumpliendo, el fruto de la semilla que Él sembró sería otro muy distinto. La condición del mundo sería otra muy distinta. Entonces, en este video lo que yo voy a hacer es demostrarles que cuando el Señor Jesús venga, nos va a encontrar dormidos, nos va a encontrar no haciendo lo que se supone que deberíamos de hacer, nos va a demostrar que no hemos querido caminar el camino, nos va a hallar a todos como dormidos. Todas esas parábolas que Él habló como advertencias, las habremos cumplido, porque no eran advertencias, eran profecías. Cada una de ellas era una profecía de estos tiempos. Y más adelante en el video voy a estar recordándoles de algunas, pero seguramente con algunas que veamos ustedes mismos van a poder ver los paralelismos de aquella primera venida con esta venida y de las parábolas y ejemplos que Él puso con las cosas que se están pasando ahorita. Y no solamente las parábolas, sino algunas de los acontecimientos también son como alegorías de cosas que estarían pasando, simbolismos de cosas que ya hemos vivido y que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, aquí lo importante es saber para qué se hace todo esto. Al final, lo que se hace al final es cumplir con el proyecto de Dios, y para eso, con todo el dolor de mi corazón, pero tenemos que aprender a ser autocríticos y bajarle un poquito a nuestra soberbia de que pensamos que merecemos todo, aunque queremos los derechos pero no las obligaciones. O sea, seamos autocríticos y digamos la verdad: yo no he renunciado a todos mis bienes, yo no soy todavía capaz de amar a mi enemigo, yo todavía sigo pensando muy en el fondo de mi corazón que unas personas son mayores que otras. O sea, hay que analizarnos y hay que admitir que obviamente no hemos cumplido, porque el mundo por eso está como está, y que el objetivo es cumplir, el objetivo es que el proyecto de Dios se cumpla, porque ese proyecto es para beneficio de todos. O sea, si todos llegamos a ese nivel de elevación, de espiritualidad, o sea, no va a haber nadie más beneficiado que nosotros como raza humana. Todo esto que estamos viviendo es el fruto de nuestra ignorancia y de nuestro menosprecio a las recomendaciones que Dios nos dio en el ejemplo de vida de Jesús. Porque el ejemplo de vida de Jesús era para que nosotros lo hiciéramos también, lo siguiéramos, porque haciendo esto seríamos salvos de toda esta violencia, de toda esta maldad que al día de hoy tenemos, precisamente porque no hemos querido caminar por el camino que deberíamos caminar, ¿no? Entonces, todo este sufrimiento es el fruto de nuestras obras. Y la ira de Dios se consuma en el momento que Él no interviene, ¿no? Que nos deja ser, que nos deja destruirnos, que nos deja, recibir o cegar el fruto de la semilla que nosotros sembramos. El fruto de nuestras obras es esto que vemos. Como el adolescente, ¿no? Que hasta que no experimenta por cuenta propia hacia dónde lo llevan sus propios caminos y su propio entendimiento, no es capaz de tomar en cuenta los consejos de sus padres, que lo que buscan al final es su bienestar. Así nosotros con Dios, en esta evolución de siglos, como yo comentaba en el video anterior, somos como adolescentes en temas de civilización, queriendo caminar con nuestros propios razonamientos, con nuestros propios caminos, y pensando que los caminos o los consejos, que el camino de Dios que nos ha mostrado a través de Jesús no es el adecuado para nosotros hasta que lo estamos experimentando con nuestros propios ojos. Entonces Él nos va a demostrar con su juicio que tenemos lo que hemos escogido, que Él puso frente a nosotros el cielo y el infierno, el camino de paz y el camino de violencia y destrucción, y nosotros hemos decidido qué camino seguir, ¿no? Pero lo importante aquí no es eso, sino que en el juicio de Jesús, como lo hizo la primera vez, que
al manifestar y poner en evidencia en qué estaba mal el servicio de los judíos, desechó lo malo y estableció lo bueno, ¿no? También en la segunda venida, Él va a desechar todo aquello que nos estorba, que nos impide cumplir con el propósito de Dios, va a intervenir por nosotros ante Dios y asimismo va a cumplir el resto de las profecías que están destinadas para Él. Porque como sabemos, y lo dije en el primer video de esta serie, Él viene a hacer juicio, pero también Él viene a cerrar un proyecto, a cumplir un proyecto. Entonces, al final de la escritura nos dice: he aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Y con este texto podemos regresar al paralelismo que tiene que ver con la parte en que él dijo: quita lo primero para establecer esto último. Entonces, ¿esto último a qué se refería? ¿Era realmente lo último el cristianismo? Lo es, pero en realidad no lo hemos establecido. En su venida Él lo establecerá efectivamente. Por eso van a ser hechas nuevas todas las cosas, y para eso Él va a hacer lo que hizo justo con este texto, esta profecía que se repite, como fue para Jesús, también se repite en su segunda venida. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí yo les hablo a los entendidos de la Escritura, a los que conocen. ¿Recuerdan para qué se utilizó esa profecía, ese texto? Se utilizó para quitar la ley escrita, la ley de piedra, la ley que se pone en un libro, y establecer la ley que va en el corazón. ¿Y qué van a decir? Eso lo hizo en la primera venida, es verdad, pero no lo hemos cumplido. Y en su segunda venida, efectivamente va a quitar todas esas leyes, y principalmente las leyes de hombres, miles y millones de ellas que en todas las religiones se han aumentado a la ley del Espíritu de Dios, que han hecho que el hombre se distraiga, se haya distraído durante todos estos años, y por concentrarse en cumplir esas leyes escritas en libro, con tinta, en imprenta o digitales, se están olvidando de la ley de Dios de misericordia que se escribe en el corazón del hombre. Por eso Él viene a borrar esas leyes, y Él viene a que realmente creamos que Dios habita en nosotros para guiarnos. Parece cosa sencilla, pero veamos hasta dónde nos lleva esta afirmación. Si Él quita todas las leyes, ritos, sacramentos que existen en el mundo, como lo hizo con los ritos, las leyes y los sacramentos que existían en la ley con los judíos, si Él quita todo eso que nos distrae, para establecer sola la ley de la misericordia y del Espíritu de Dios desde dentro del hombre, quiero que ustedes me digan qué va a diferenciar a una religión de la otra. Si quitas los ritos, si quitas los mandamientos de cada religión, si quitas las ideas de cada una y dejas solamente el amor y la misericordia para todos los hombres en cada una, ¿qué va a diferenciar a una religión de la otra? No son las religiones las que salvan. Es la misericordia y dejarse guiar por el Espíritu de Dios que nos guía a la unidad. Eso es lo que salva. Sabemos que el Hijo del Hombre sabe tomar lo bueno y desechar lo malo. En la primera venida, Él hizo a un lado todo aquello que hacía que los judíos se desenfocaran o se distrajeran con mandamientos de hombres, para hacer que se enfocaran en lo realmente importante. Entonces, en esta época no será diferente. En su intercesión Él tiene la autoridad para, como les digo, quitar todos aquellos estorbos, todas aquellas distracciones que nos alejan del propósito de Dios. Otra profecía relacionada con estas es la de Isaías 29, donde se habla de que tendremos una incapacidad, dice, un espíritu de sueño, dice, para no entender más allá de lo que está escrito, ¿no? Que
se nos dará el libro y no entenderemos, estaremos viendo las cosas y a pesar de estar delante de nosotros no las veremos, no las entenderemos. Quitará la inteligencia de los inteligentes, la visión de los profetas, o sea, que va a existir esta confusión y esta incapacidad para ver lo que es tan evidente como esta efectividad del mensaje, ¿no? Sin embargo, también en esa profecía hay una esperanza, porque ahí habla de estos tiempos, ¿no? Que habrá un momento en que el velo será quitado de nuestros ojos y seremos capaces de entender a fondo, se nos explicará a fondo y Dios permitirá que entendamos lo que durante muchos siglos no fuimos capaces de entender. Para que las personas se conviertan por el conocimiento, por la convicción, con el criterio, y esto haría que pasara algo más maravilloso aún. ¿Qué pasaría si en el último día la persona más mala fuera convertida a este mensaje y Dios tuviera bien perdonarla y empezar de cero con ella? Que aún todos aquellos a quienes nosotros consideramos malos o reprobados fueran convertidos a este mensaje. Hagamos un ejercicio de empatía y de compasión. Si una persona en el último día, en el día del juicio, escucha el mensaje, escucha la promesa de Dios, cree en su palabra, creen que Dios lo puede hacer, creen que sus semejantes son capaces de cumplir ese proyecto, se convierte a Dios. Y Dios tiene a bien perdonarla y darle las promesas que Él ha prometido a todo aquel que cree. Si esa persona se convierte en el último momento, o sea, aunque haya sido la persona más mala, si se convierte en el día del juicio, ¿qué opinarían ustedes de que Dios la redimiera, la perdonara? Tenemos en la parábola de aquel siervo que le perdonaron una deuda y luego se encontró a alguien que le debía a él y a esa persona sí la metió a la cárcel, a pesar de que de él tuvieron compasión. Tenemos también la parábola que dice de aquel viñador que fue a contratar jornaleros para su viña y que aún contrató en la última hora del día a unos que ya casi ni iban a tener que hacer nada, los contrató para darles el mismo pago. Tenemos una indicación de lo que Dios va a hacer con las personas en el mundo, aún con las personas malas, que han sido malas, porque al final todos hemos sido malos de alguna forma. Tenemos también otra parábola al respecto, cuando habla de la oveja perdida y del hijo, ¿no? El hijo pródigo. O sea, esas tres parábolas nos dan una indicación de lo que Dios es capaz de hacer por la humanidad en el último día al redimirlos. Entonces, también por eso encontramos una profecía que dice en el Apocalipsis, bueno, creo que fue en los Salmos, que dice, el mal ya no estaba, lo busqué y no lo hallé. ¿Dónde estará el malo entonces? Si somos misericordiosos, sabremos que ese malo se habrá convertido en bueno. Pero si somos vengativos, desearemos que ese malo sea destruido. Sin embargo, mi confianza en los seres humanos me indica que cuando hablo de que el malo ya no será, yo no creo que se refiera a que será totalmente destruido, sino más bien que será transformado en bueno. Será redimido. Por eso, en el texto, cuando dice, juntadme mis santos, los que hicieron pacto con sacrificio, en la primera venida aplicaba para el pueblo de Israel y los judíos, pero en la segunda aplica para todos aquellos religiosos que hicieron con él el segundo pacto, el Nuevo Testamento, ¿no? Oye Israel, ¿qué le dice? Le dice, no te reprenderé por tus sacrificios y por tus holocaustos, pero sin embargo los va a reprender, ¿no? Entonces, es también en ese texto donde dice, no necesito nada de lo que me das, por favor, aprendan a amarse unos a otros, y todo lo que no sea eso, quítalo del camino, que no es bueno, que nadie lo pidió. Por esa razón, así como él desechó a los judíos,
porque no estaban dando los frutos que eran y no estaba funcionando para el objetivo que Dios tenía con los hombres, pues así mismo lo puede volver a hacer, ¿no? Si lo que se supone que debía servir para ayudarnos a llegar a cumplir el proyecto, en lugar de ayudarnos a cumplirlo, está obstaculizando, Él tiene todo el derecho a hacerlo a un lado, ¿no? Entonces, los cielos aquí, yo lo entiendo que representan a todas las autoridades religiosas que hay, y la tierra representa a todas las autoridades civiles, o sea, laicas, reyes, presidentes, primeros ministros, ¿no? Toda esa gente que gobierna el mundo en el tema laico, ¿no? Líderes mundiales. Entonces, dado que todos los líderes religiosos del mundo no han logrado cumplir con la misión que se les encomendó y solo han atormentado y abusado de sus privilegios y don para aprovecharse de aquellas ovejas que deberían apacentar, pues como se hizo en su momento con los judíos, para que se cumpla la escritura, le será quitado el sacerdocio como en su tiempo le fue retirado el sacerdocio a los judíos y a los sacerdotes levitas, para entregarlo a quien haga los frutos de él. Y así ha dicho el Hijo del Hombre. Imagínense, quitarles el sacerdocio a los líderes religiosos porque no han cumplido con su función. Eso lo puede hacer el Hijo del Hombre, tiene sus atribuciones. A lo mejor una persona común no puede hacerlo, pero el Hijo del Hombre puede hacerlo, y no solo puede hacerlo, sino que lo hará, porque el objetivo es cumplir el proyecto, y Él se va a deshacer de todo aquello que lo obstaculice, como lo hizo en su primera venida, ¿no? Y dado que todos los líderes civiles del mundo, todos esos líderes mundiales, no han logrado mejorar la vida de sus ciudadanos ni de los habitantes del mundo, sino que lo tienen al revés, hecho un desastre. Y también ellos han utilizado su don que se les da, ¿no? Solo para aprovecharse, para sacar un bien de ellos mismos. A ellos también les va a tocar que les será quitado, ¿no? Les será quitado el gobierno de los hombres, a ellos también, porque el Hijo del Hombre tiene autoridad, no solo sobre la parte religiosa, sino sobre la parte humana, sobre el espíritu de los seres humanos, y aunque parezca algo imposible de hacer, él pues puede hacerlo, ¿no? También a ellos les será quitado su talento, para que se cumpla la parábola que dice: quítenle sus talentos y dénselos a quien los aproveche más. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene a tomar posesión de lo que es suyo, para hacer de lo que es suyo algo para todos, para que también se cumpla lo que fue dicho por Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué va a hacer el Hijo del Hombre también? Quedará invalidada toda autoridad religiosa o celestial y toda autoridad terrena o civil, y cada hombre será libre, será hecho libre del yugo de la esclavitud religiosa o la esclavitud civil, porque el Hijo del Hombre tiene autoridad para hacerlo, en especial si con eso quita los obstáculos que están impidiendo a los seres humanos alcanzar el proyecto de Dios. Si no los vas a ayudar, no los estorbes, ¿no? En pocas palabras. Si el Hijo del Hombre es sumo sacerdote, ¿quién podrá impedir que haga sacerdotes a sus semejantes? ¿Acaso no es promesa de Dios? El proyecto de Dios es firme y permanece para siempre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y si el Hijo del Hombre es Rey de reyes y Señor de señores, ¿quién podrá impedirle que haga reyes también a todos sus semejantes? ¿Acaso no es promesa de Dios también? El proyecto de Dios es firme y permanece para siempre. También,
Si el Hijo del Hombre es dueño de todas las cosas, ¿quién podrá impedir que comparta todas sus cosas con sus semejantes? Que todos posean todas las cosas. ¿Quién lo puede impedir? ¿Acaso no es promesa de Dios? El proyecto de Dios es firme y permanece para siempre. Ve y vende todas tus posesiones y dad a los pobres. He aquí que yo hago nuevas Tendrás todas un las tesoro en el cosas. cielo. Después, ven y sígueme. ¿Vender todo? El que permaneciera hasta el final heredará todas las ¿Todo cosas. con lo que mi padre se ha esclavizado? Todo. No puede servir a dos amos. Dios y dinero. El Hijo del Hombre en su segunda venida será el juicio encarnado. Llevará en su cuerpo y en su vida las repercusiones de nuestros desvíos. Para ello será necesario que nazca como una persona normal, sin anunciar su venida, sin anunciarla como lo hizo en la primera vez, porque en la primera vez sí se sabía dónde nacería, y también se les dijo a sus padres quién era él, y también vinieron los sabios de Oriente, y hasta Herodes se enteró de quién era él. Pero en su segunda venida no será así porque no es necesario. En su segunda venida es necesario que venga de incógnito, que esté entre su pueblo de incógnito, sin saber ni él mismo qué es él y cuál es su función. Vivirá una vida común, una vida promedio entre los hombres. No contenderá ni voceará, tampoco hará oír su voz en las plazas, porque su misión en la segunda venida es distinta a la primera. No viene a hacer proselitismo, tampoco viene a fundar una iglesia, porque no viene a fundarla, ya viene a desposarla. No viene a anunciar el camino, viene a hacernos volver al camino antiguo. No viene a expandir el mensaje por todo el mundo, porque no viene a sembrar, ya viene a cegar. No escogerá ningún hombre para que le ayude a predicar, porque los hará a todos reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No se permitirá que alguien sepa quién es, y mucho menos dejará que alguno anuncie que Él está aquí, porque Él tiene cuidado de cumplir las profecías de las parábolas, porque está escrito, si alguien te dice, acá está, no creáis, si te dijeran que está aquí, no vayáis, porque se levantarían muchos falsos que harían milagros y prodigios y con eso engañarían a muchos, aún a los escogidos. Por esa razón tampoco hará milagros ni prodigios, porque Él confía en la madurez espiritual del hombre, que ya está suficientemente maduro para valorar el sentido práctico y real del mensaje del Evangelio. Y para entendiendo esa magnificencia de ese mensaje que va de acuerdo a todo el universo que existe y que nos permitiría permanecer de manera sustentable en el mundo, en nuestra vida, entender eso nos haría creer realmente que hay un Dios que es inmaterial y que realmente no tenemos forma de percibirlo a menos que sea por el entendimiento, una cosa tan impalpable, tan idealizada, que no hay forma más que creyendo que Él es el que ha hecho este proyecto a lo largo de la historia, que Él es el que ha insistido en esta forma de ley para el hombre, una ley que nos permite concebirnos una unidad y que nos habla desde dentro de nosotros, porque es parte de nosotros mismos, porque eso es lo que quiere Dios para el hombre, que el hombre sea libre de actuar, pero en la conciencia de unidad con todo lo que le rodea. Y por eso el Hijo del Hombre no solamente viene a hacer un juicio, sino también viene a entregar a la iglesia a su Padre para que Él gobierne a su iglesia, para que Él sea una sola cosa con su iglesia, una sola cosa con la humanidad y para que desde dentro de cada ser humano Él gobierne, Él sea el único gobierno que exista, no desde una oficina, no desde un atril, no desde una
sala de conferencias, no. Él va a gobernar desde dentro de cada ser humano, en su propia libertad de conciencia. Entonces, el Hijo del Hombre, por un lado, hace juicio, pero por el otro entrega el gobierno de toda la humanidad a Dios desde dentro de ella. ¿Y cómo le va a entregar a su iglesia? Obviamente que primero, uno, la tiene que convertir, segundo, la tiene que limpiar, ¿no? ¿Puede él hacer que la humanidad acepte la palabra en el último día? Es decir, que si el Hijo del Hombre en su segunda venida, por un lado nos hace ver que hasta el día de hoy hemos menospreciado su palabra y le hemos servido en apariencia, y también demuestra que nuestras obras han negado que creemos en Él y en su Padre. Y si pone en evidencia que por el servicio que hemos dado hemos recibido la paga que merecemos, pero al mismo tiempo está dispuesto a darnos la oportunidad en el último día de redimirnos si estamos dispuestos a cumplir realmente lo que fue predicado desde el principio. Como está escrito, deja salir a mi pueblo para que me sirva en la naturaleza. Si quitara de sobre nosotros cualquier yugo de esclavitud religiosa y civil, es decir, que invalidara las divisiones de países y religiones, y si además quitara de nuestra conciencia el peso de las cargas que otros hombres han puesto sobre nosotros en forma de mandamientos, ritos y ceremonias religiosas que solo han servido para dividirnos, y si en el último día nos pidiera dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en nosotros, que en realidad nos guía a toda verdad y a toda justicia, a la unidad y a la comunión entre los seres humanos, la pregunta es, ¿estaríamos entonces dispuestos a caminar en el camino que Él nos enseñó desde un principio? Si solo pidiera que realmente creamos que Dios habita en nosotros y desde dentro de nosotros nos inspira a buscar el bien de unos y de otros y de todo lo que nos rodea, ¿creen que las personas del mundo actual estarían dispuestas a hacerlo? A creer que lo único que Dios pide del hombre es que estemos en paz, nos amemos y nos consideremos una sola cosa, células del mismo cuerpo de Cristo. ¿Estamos dispuestos o creen que el mundo esté dispuesto a creer que si Dios es quien gobierna al hombre desde dentro de su conciencia, su gobierno nos llevará a construir cosas buenas unos para otros? ¿Cuánto tiempo necesitaría la humanidad para ser convencida de esto? Si lo hiciera una persona X, una persona normal, un político, un influencer importante, quizás nunca. Pero si lo hace Dios desde dentro de cada persona, eso puede ser en un solo día, en un instante, como está escrito. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo, que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. En especial si Dios ya ha preparado los corazones de la gente desde hace mucho tiempo. Es en este momento cuando el tabernáculo de Dios morará entre los hombres, porque será Dios el que abrirá el entendimiento de las personas, porque si ustedes se dan cuenta, esto ya se está hablando en el mundo y se está pensando en que los gobiernos no están funcionando, no están cumpliendo su función, que las religiones no están cumpliendo su función. La humanidad ya las siente pequeñas, ya le queda muy pequeña la religión, le queda muy pequeño los gobiernos, le quedan muy pequeños las fronteras. Si nosotros nos damos cuenta en términos económicos, no existen las fronteras. Las corporaciones son internacionales, para ellas no hay fronteras, para la tecnología no hay fronteras, para la ciencia no hay fronteras. Las fronteras
y las religiones son algo que ya nos queda muy pequeño. Nosotros ya estamos listos para ser integrados como una sola nación mundial. Entonces, es el proyecto de Dios unirnos como un todo y es ahí donde se va a cumplir que el tabernáculo de Dios mora entre los hombres, ¿no? Y cualquier persona que cree en Dios tiene la obligación de entender que si hizo todas las cosas, desde luego que habita en todas las cosas, incluido el hombre. Y si creemos que Dios hizo toda la magnificencia del universo, claro que puede convertir a toda la humanidad en un día desde dentro de ella. Claro que las promesas de Dios tienen cumplimiento. ¿O a poco podemos creer unas cosas y otras no? Por eso dijo, no seáis fríos, no seáis fríos, sed calientes, porque el que es tibio, lo desecharé de mi boca. ¿Por qué? Porque no podemos creer unas cosas y otras cosas no. O sea, ¿cuántas veces hemos orado por la paz y por la erradicación de la pobreza? Muchas veces lo hemos hecho, pero no es gratis. Si tú lo quieres, lo trabajas, ¿no? ¿Y cómo lo vas a trabajar? ¿Quieres erradicar la pobreza? Renuncia a todas sus cosas y que todas las cosas sean de todos. Ese es el mandamiento. No hay vuelta de hoja ni hay atajo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Quieres acabar las guerras? Quítate la soberbia. Somos semejantes. ¿Por qué te empeñas en pensar que tu país es el plus ultra y quieres ser great again, ¿no? El más grande otra vez. ¿Qué es eso de creerse superiores? Somos todos una nación mundial. ¿En qué planeta vives? ¿Cuál es tu mente? Jesús dijo, somos semejantes, somos todos células de un mismo cuerpo. ¿Por qué te dices cristiano y no haces caso de eso? Ahora, amad al enemigo, ¿cuándo lo vamos a cumplir? O sea, Jesús no está pidiendo que hagamos milagros como Él hizo, que levantemos muertos. Él no está pidiendo que caminemos sobre el mar. Él no está pidiendo que demos la vista al ciego. Él está simplemente pidiendo que vivamos como Él vivió. Y Él dijo que sí se podía hacer, porque dijo, el que me ama, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Entonces, Él tenía confianza de que podíamos lograr cumplir con la palabra que Él estaba cumpliendo. Claro que la tenía, pero nosotros no hemos querido. ¿Por qué no hemos querido? Por falta de fe, por miedo, ¿no? Por soberbia, por lo que sea. Pero si no estamos dispuestos a hacer lo que se tiene que hacer, dile adiós a la paz, dile adiós a la erradicación de la pobreza y húndete en la autodestrucción y en el infierno. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos lo que sembramos. También hay que decir que, obviamente, a los religiosos que llevan más tiempo sirviendo a Dios, les va a costar mucho trabajo aceptar las reformas, como le pasó a los judíos. Entonces, por eso, los primeros que entraron en el llamamiento serán los últimos en recibir a Mesías en la segunda venida. Y los últimos que entraren, o sea, estos últimos que serán conversos durante el juicio, serán los primeros en recibirlo. O sea, es que como Él puso el ejemplo de el vino nuevo en odres viejos, sino que tenemos que poner vino nuevo en odres nuevos, porque ya cuando tienes muy arraigado tu fanatismo, a veces tu convencimiento de tu religión, es muy difícil que aceptes algo distinto, ¿no? Aunque sea bueno, ¿no? Como le pasó a los judíos, en esta época también les pasará a los religiosos actuales, ¿no? Porque se aferran, están tantos años en la tradición que es difícil soltarla. Entonces, por eso va a ser más fácil que, como en la época de los judíos, Jesús los reprendía y les decía, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Esto era porque, como ellos estaban más limpios, me refiero a que no tenían esas cargas y costumbres y tradiciones tan arraigadas, para ellos les fue más fácil recibir la palabra. Asimismo, también en estos tiempos,
mismos laicos que van a ser conversos en el último día, laicos y hasta ateos de último momento que se convenzan con esta forma de vivir la religión, la religiosidad de Jesucristo, esta que tiene que ver con amar nada más independientemente de los ritos y los sacramentos. Esos laicos, estos ateos previos, para ellos será más fácil entender el mensaje y convertirse y aceptarlo, que para, por ejemplo, los religiosos que llevan años con sus ritos, sacramentos y con sus tradiciones, ¿no? Entonces, por eso los últimos que se conviertan serán los primeros. Y los primeros que se convirtieron, pues ya cuando vean que, imagínate que la humanidad está conversa, que los ateos se convierten, ¿no? Que los laicos se convierten, que los agnósticos se convierten en el último día del juicio, porque el mensaje les hace sentido, porque es muy diferente a lo que habían escuchado de los religiosos, porque seamos sinceros, últimamente los religiosos han predicado un Dios que nadie quiere creer en ese tipo de Dios, porque es un Dios muy alejado de la realidad. Bueno, entonces si estos laicos se convierten, si toda la humanidad se convierte, los otros no van a tener más remedio que convertirse y darse cuenta que si hay alguien, un hijo del hombre, que es capaz de poner tanta paz en la humanidad, definitivamente tiene que ser de Dios. Y entonces serán los últimos en convertirse y ser capaces de hacer a un lado sus tradiciones y ese yugo tan difícil que siempre les ha sido tan complicado dejar atrás. Serán capaces de entender que lo que Dios quiere realmente es la misericordia. Entonces serán conversos al último y ahí se va a cumplir la parábola de los dos hijos, cuando dijo que realmente si un laico, si un ateo hace las obras de justicia, tiene misericordia, da de comer al hambriento y hace las obras de Dios, ese ateo que aunque nunca confesó a Jesús, va a hallar más gracia delante de los ojos de Dios que aquel religioso que fue perverso, que deseó el mal a su hermano, que quiso que se fuera al infierno. O sea, porque no es decir que, como él dijo, no es Señor, Señor, mejor ama a tu semejante. Y si un ateo que nunca confesó a Jesús hizo mejores obras que aquel religioso que fue perverso, lo siento, pero va a hallar más gracia delante de los ojos de Dios el ateo que hizo bien al religioso que toda su vida hizo mal. Entonces, para eso está esa parábola de los dos hijos y también para eso está la sentencia de ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que os digo? Obviamente el Hijo del Hombre tiene una legitimación mayor. Él tiene poderes ejecutivos de autoridad que abarca todas las religiones y de hecho la Escritura dice que también las islas esperarán su ley, ¿no? Entonces la Escritura profetiza que no solamente las religiones abrahámicas lo van a suscribir sus ideales, sino aquellas religiones que ni siquiera parecía que existían, ¿no? Aquellas que, como islas aisladas de otras, allá escondidas, desconocidas, que aún esas religiones, esas personas con esas ideologías, también van a suscribir a su ideología de paz, de unidad, de comunión entre los hombres, y entonces sus ideas van a ser suscritas por la humanidad, ¿no? Entonces esa es la legitimación que él va a tener y esa va a ser la influencia que va a permitir que haga cosas en el nombre de quien lo envía para organizar, ¿no? Para administrar los dones divinos de la religión y hacer que en realidad den los frutos que son el objetivo, ¿verdad? Final, que tienen que ver con la unidad de los hombres, la paz para los hombres y la comunión y el amor. Entonces, esa es su capacidad, ese es su poder ejecutivo real y factible que él tiene. Y entonces, pues aquí no es de que la gente vaya a poner en duda que él puede hacer lo que quiera hacer o que él tiene autoridad para hacer las reformas que él quiera. ¿Por qué lo digo? Porque además él tiene, como en la época de Moisés y de Jesús,
un nombre que indica cuál será su misión o su función dentro del proyecto de Dios. ¿Qué me dirían si yo les dijera que el Hijo del Hombre en su segunda venida, al igual que Moisés y al igual que Jesús, tendrá un nombre que indica su misión? Se nombrará como su misión. Y esto lo podemos ver en esta parte del Apocalipsis que dice, tiene un nombre escrito que ninguno entiende, sino él mismo, ¿no? Pero uno puede, revisando la escritura, darse una idea de cuál puede ser ese nombre, ¿no? En especial porque hay una profecía al respecto, ¿no? En los últimos días de la patriarca Israel, él bendijo a sus hijos y a cada uno le dijo una bendición, que esas bendiciones, siendo él quien era, eran profecías, ¿no? Él dijo que Dan juzgaría a su pueblo. Pero aquí hay algo bien importante con el nombre de Dan, porque viene de una raíz hebraica que no solamente indica el juicio, sino también indica un gobierno, pero no cualquier tipo de gobierno, sino el gobierno de Dios sobre su pueblo y sobre todos los pueblos. Entonces eso justo va con esa misión y con esa función última que tiene Jesús, no solo de juzgar, sino también de entregarle el gobierno a Dios, para que en su palabra y en su juicio Él intervenga como Hijo del Hombre para terminar de cumplir la parte de su misión, porque como yo les mencionaba en el video, en el primer video de esta serie de videos de su segunda venida, Él tiene varias funciones. Una de ellas es el juicio, pero Él también viene a las bodas del Cordero y viene a que el tabernáculo de Dios esté con los hombres. Viene a hacer varias funciones, pero yo considero que una de las principales y más importantes tiene que ver con eso de que Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, ¿no? Porque en su intercesión y aparte en su ayuda, ¿no? Porque dice que Él también Él va a poner en evidencia al diablo que los engañaba, ¿no? Va a quitarnos el velo de nuestra incapacidad para comprender lo profundo de lo que Dios quiere de nosotros. O sea, él dentro de su venida y de su juicio, tiene atribuciones para ayudarnos, para interceder por nosotros, ¿no? Entonces, Él es el primero que ama, Él es el primero que tiene la perfección del amor de Dios en Él, y es una sola cosa con Dios. Entonces, nosotros debemos confiar que en su juicio, Él aplaca la ira de Dios, como en aquella época que de principio le tuvieron miedo los discípulos porque venía caminando de en medio del mar, el mar casi estaba en tempestad, las olas estaban muy fuertes y él venía caminando y tuvieron miedo de él. Sin embargo, después le reconocieron, ¿no? Y hasta Pedro le dijo, déjame que yo vaya contigo. Y no pudo Pedro porque le faltó la fe, ¿no? Hasta Jesús lo reprendió y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? Le dijo, ¿por qué dudaste? Lo reprendió, ¿no? Entonces, esa misma testimonio que queda en la escritura, se dice que Jesús subió a la barca y él estaba dormido tranquilo en la barca a pesar de que las olas golpeaban la barca así como que casi la querían destrozar y se parecía que le iba a voltear y los discípulos estaban asustados que no sabían qué hacer. Y Jesús lo fueron a despertar, no lo fueron a levantar. Oye, Señor, ¿por qué estás tan tranquilo? Que aquí nos vamos a hundir. ¿Y qué hizo él? Se levantó y reprendió la tempestad y fue grande la bonanza después de eso. ¿Esto qué es? Es una alegoría de estos tiempos, ¿no? Es una alegoría de estos tiempos porque Él tiene la capacidad de aplacar este mar en tempestad en el que estamos viviendo en la actualidad. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Porque Él hablará en nombre de Dios en contra de los malignos. Él se va a levantar para hablar, hacer guerra contra las huestes de iniquidad, dice. Sino que el juicio, en el Salmo 94, en el 15, dice, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón.